bienvenidos a nuestras Expert Talks, una iniciativa de eTech Evolving Education, donde abordamos temáticas relacionadas con tecnología y educación, retos, oportunidades y tendencias para México y América Latina. El aula invertida ha sido un modelo para el diseño del aprendizaje que ha guiado los esfuerzos de transformación de docentes e instituciones. Sin embargo, parte de los retos asociados con su implementación están relacionados con el factor de la motivación y la estructuración de la participación de los estudiantes. ¿Cómo pueden estrategias complementarias como la gamificación y el microlearning acercarnos a mejores resultados con este modelo? Precisamente para hablar sobre este tema, hoy hemos invitado a Nancy Olmos, Client Experience Manager de Blackboard. Hola Nancy, gracias por aceptar nuestra invitación y es un gusto tenerte en nuestras Expert Talks. Hola Marta, muchas gracias. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes también, compartiendo precisamente de este momento que a nivel mundial estamos, en el que estamos todos involucrados, ¿verdad? Este crecimiento para la educación. Gracias. Muchas gracias Nancy. Para iniciar me gustaría que nos platicaras un poco sobre la historia de Blackboard, cómo y cuándo fue fundada y cuál ha sido su impacto en la educación en nuestra región. Claro que sí. Bueno, Blackboard es una empresa que se formó hace ya más de 20 años. Llevamos más de 20 años en el mercado de la educación, aportando este valor de la tecnología para hacer que la educación pueda llegar a todos los que la necesitan. Precisamente estamos comprometidos con que todos puedan tener el acceso al aprendizaje, que el aprendizaje no sea un privilegio, sino un derecho al que todos puedan acceder. Y en ese sentido llevamos más de 20 años asociándonos con instituciones educativas precisamente para entender cómo a través de el LMS como uno de los elementos, pero con el ecosistema de tecnología educativa enfocado precisamente a este objetivo, podemos acompañar a las instituciones. En los últimos años hemos vivido un proceso de redefinición de cómo hacemos las cosas, de cómo ofrecemos este valor. Y en los últimos días también hemos tenido la oportunidad de fusionar estos talentos, estos valores para tener un ecosistema de tecnología educativa todavía más fortalecido con nuestra fusión con Anthology. Muy Así es, bien, Marta. Nancy. Entrando un poco en materia, por favor, cuéntanos qué es el aula invertida y quiénes pueden implementarla. Bueno, pues el aula invertida es un modelo que nos orienta como profesores, como instituciones, para entender cómo podemos distribuir y aprovechar de mejor forma el tiempo que tenemos dentro y fuera del salón de clase, haciendo una comparación con el aprendizaje tradicional en el que dentro del salón de clase el profesor compartía esas explicaciones, daba una orientación hacia el tema, compartía experiencias propias con los estudiantes para apoyar su aprendizaje y después de la clase asignaba una serie de tareas en la que los estudiantes debían lograr conquistar niveles más complejos del conocimiento de ese tema. Bueno, en el aula invertida lo que se busca es precisamente aprovechar lo que sucede antes, durante y después de esta clase, tratando de que el estudiante, como es capaz de manera autónoma de absorber o de interiorizar estos fundamentos, pueda llegar con una preparación mejor al salón de clases para vivir experiencias de colaboración con un nivel de complejidad que le permita desarrollar más el tema que se esté abordando, llegar a niveles más complejos del desarrollo del pensamiento. ¿Para quiénes aplica? Pues aplica para todos los que se identificaron con un antes, un durante y un después, que se identificaron con un momento sincrónico, ya sea presencial o puede ser remoto, como lo hemos vivido en las últimas meses, ya más de un año, ¿verdad? Para todos ellos aplica. Entonces, no es exclusivo de la educación presencial, no es exclusivo de la educación en línea, puede suceder en cualquiera de estas modalidades. Excelente. ¿Cómo es considerada esta tendencia dentro del ecosistema educativo? Bueno, si hablamos de aula invertida, hace ya muchos años que escuchamos de este término.
El mismo término ha tenido una evolución. El término más reciente es el aprendizaje invertido. ¿Por qué? Porque a lo largo de todos estos años hemos aprendido que lo que importa es en realidad cómo impactamos el aprendizaje, cómo enfocamos nuestros esfuerzos hacia un diseño que nos permita sacar lo mejor de uno de los momentos con los recursos que se tienen en esos momentos. Sin embargo, a pesar de tanto tiempo en el que hemos trabajado con el aula invertida, pues hemos tenido todo tipo de experiencias, ¿verdad? Experiencias que han sido positivas, negativas, pero todas conectadas con un aprendizaje de cómo podemos llevar a cabo de una mejor forma este modelo. Y bueno, esto va a seguir evolucionando. Una de las grandes ventajas del aula invertida es que es de una apropiación sencilla. Me refiero a que no implica el rediseño completo de los cursos, sino que lo podemos ir aplicando a bloques o unidades concretas de aprendizaje. Perfecto, Nancy. En el aula invertida, algunos expertos la han denominado como un modelo que ha tenido ciertos fracasos. ¿A qué se pueden asociar, digamos, estos fracasos en la implementación de este modelo? Claro, Marta, eso es cierto. Hemos tenido experiencias positivas y negativas. Y yo atribuiría las experiencias negativas tal vez a la idealización que en algunos casos se ha dado de manera inconsciente acerca de este modelo. Hay muchas veces en las que yo me he encontrado con docentes, les platico que es el aula invertida y me dicen, ah, sí, yo lo aplico desde hace mucho tiempo. Les dejo lecturas a mis estudiantes, después llegamos al salón de clases, me preguntan cuáles son sus dudas y ya avanzamos más en el tema. Realmente este modelo requiere de identificar cuáles son las estrategias con las que vamos a lograr precisamente esa motivación de la que hablabas, cómo podemos encauzar mejor el trabajo individual y el trabajo de los estudiantes, y esto lo logramos a través de estrategias. Es decir, el modelo de aula invertida no viene solo, necesitamos mecanismos que nos ayuden a lograr la mejor realización de cada una de las fases que nos dicta este modelo. Creo que en eso ha radicado tal vez estos fracasos o estas experiencias negativas, en haber minimizado tal vez qué es lo que tiene que hacer el profesor o cómo es que tiene que cuidar todo ese momento del antes para que los estudiantes lleguen verdaderamente con los fundamentos que requieren, y la experiencia dentro del salón de clases o en la sesión sincrónica pueda ser la experiencia más enriquecedora y de crecimiento para los estudiantes. Claro, y en este sentido, ¿cómo puede un docente obtener ideas para lograr una mejor y más exitosa implementación de este modelo? Pues creo que por ahí hay una frase que dice que quien se atreve a enseñar nunca debe de dejar de aprender, y creo que eso es parte de lo que va conectado con la pasión de un docente, el mantenerse aprendiendo, investigando. ¿Investigando qué? Investigando cuáles son las estrategias que existen desde hace mucho tiempo y cuáles han sido marcadas por tendencias actuales que nos ayudan a identificar mecanismos o formas en las que podemos atraer esa motivación, despertar esa motivación en los estudiantes. Sabemos que la motivación es un factor intrínseco, sin embargo, existen detonadores que podemos utilizar para promoverla. Mecanismos o estrategias como pueden ser el microlearning del que hablábamos, la aplicación de la gamificación. Estos dos mecanismos, estas dos tendencias también que han tenido un gran desarrollo en los últimos años y se espera que se sigan desarrollando, no solamente son modalidades o estrategias que se van a aplicar de manera completa a un curso. Podemos tomar pequeños aprendizajes de estas estrategias o de algunas otras que existen en el mercado, ¿verdad? Algunas que están conectadas con evaluación, con mecanismos para una participación activa, con mecanismos que existen para el aprendizaje significativo. De todos ellos podemos tomar cápsulas que podamos aplicar. Uno de los momentos más difíciles tal vez, sobre todo cuando empezamos
a diseñar cápsulas o unidades de aula invertida es el antes de la clase. ¿Cómo logramos que los estudiantes se mantengan motivados? Aquí el microlearning o el microaprendizaje nos habla del consumo de segmentos pequeños de información para que podamos apropiarlos de una manera más efectiva. La gamificación nos habla de uno de los mecanismos es la liberación por cascadeo de información. ¿Cómo podemos irle dando al estudiante piezas de información que vayan despertando su interés y que le permitan ir conectando y construyendo el aprendizaje para llegar con un mayor empoderamiento al salón de clases? Así es como creo que podemos obtener ideas y pensar en no solamente adoptar la idea completa, sino esas pequeñas cápsulas de la estrategia que podemos aplicar en el escenario micro que queremos enriquecer. Definitivamente, Nancy, un modelo que está revolucionando el futuro de la educación. ¿Qué consejo le darías a los docentes que tienen la inquietud de implementarlo en sus aulas, en su salón de clases? Lo primero que les recomendaría sería que se dieran el gusto de buscar información que existe en Internet, qué estudios se han publicado con resultados de lo que se ha logrado en aula invertida, en aprendizaje invertido, cuáles han sido los aprendizajes, ¿verdad? Creo que este es un modelo en el que el primero que tiene que estar convencido de lo que va a hacer y de por qué lo va a hacer y cuál es la importancia de cada una de las fases y cuáles son los mejores elementos para habilitar estas fases es el profesor. Ajá. De manera inicial a lo mejor vamos a encontrar algún rechazo de los estudiantes. ¿Por qué? Porque estamos llevando a cabo un cambio cultural. La tradición me dice que yo llego al salón de clases, tú me explicas algo, me dejas una tarea, a lo mejor es difícil para mí o no, pero ese es el contrato no escrito que tenemos, ¿no? Así es como yo aprendo, así es como tú enseñas. El cambiar esa idea y el hablar de una participación más activa del estudiante, pues va a tener algunas opiniones en contra o al principio la falta de costumbre para los estudiantes. Ahí es donde es importante que el profesor esté totalmente convencido de lo que está haciendo, que esté consciente de las situaciones que puede enfrentar y que pueda estar preparado por lo menos mentalmente y con recursos para afrontar estas situaciones. Entonces yo lo que le digo a los docentes es que sean los primeros convencidos, porque esto es algo bueno y eso lo van a ver cuando exploren la cantidad de estudios y de testimonios que existen alrededor de este modelo. Es algo bueno, pero tiene un camino, una forma de irse implementando y de ir logrando esos resultados positivos. Entonces creo que ese sería mi mayor y mejor consejo. Perfecto, Nancy. Finalmente, ¿cómo visualizas el futuro de la educación en una región como América Latina, con enormes desafíos en materia de enseñanza y aprendizaje? Tienes mucha razón, Marta. Pues yo lo visualizo con esperanza de todo lo que hemos aprendido de manera acelerada, de lo que hemos vivido de manera acelerada en el último casi 2 años, ¿verdad? Pero también sumando esa pasión que han demostrado los docentes que no se han quedado con los brazos cruzados y que han desarrollado, yo les digo que superpoderes que ya no se van a quitar de encima. ¿Por qué? Porque han aprendido a extender sus capacidades con el uso de la tecnología, han desarrollado otro nivel de conciencia de las necesidades de los estudiantes, ¿verdad? De sus capacidades, también se han convencido de las cosas que son capaces de lograr. Las instituciones han actuado de una forma muy contundente para apoyar tanto estudiantes como profesores que no cuentan con la infraestructura necesaria, pero también han sabido o han aprendido y han identificado cómo tienen que reestructurarse para ser más efectivos. Los gobiernos se han involucrado de una forma que a lo mejor se había dado a lo largo de los años, pero todo este involucramiento y el impacto de este involucramiento se ha visto en muy pocos meses. Entonces, esa es la esperanza que yo tengo
de que la suma de todos estos avances pueda ayudarnos a desarrollar más aceleradamente y atender esas carencias que como región tenemos. Eso es cierto, pero algo ha cambiado. Esta pandemia trajo cosas muy malas, pero también nos hizo salir de nuestra zona de confort y creo que eso nos deja esta capacidad para enfrentar con una mayor fortaleza y con una mayor confianza este futuro que se nos avecina. Y por supuesto, desde el lado de Blackboard, para nosotros la filosofía es avancemos en el aprendizaje. ¿Por qué? Porque, como les decía, consideramos que el aprendizaje es un derecho y no es un privilegio y creo que cada vez vamos logrando mejores condiciones para hacerlo posible. Interesante tu visión, Nancy, definitivamente avanzar en el aprendizaje, pues con todos estos retos, pero seguramente con grandes oportunidades que nos está dejando esta contingencia. Agradecemos mucho tu participación en esta conversación. Esperamos poder seguir colaborando con Blackboard para la edición 2022 de eTech Evolving Education y transformando nuestros entornos educativos en beneficio de niños, niñas y jóvenes que tanto lo necesitan. A toda nuestra audiencia, muchas gracias por conectarse y participar. Los invitamos a seguir la programación de nuestras próximas Expert Talks a través de nuestros canales digitales. Soy Marta Carvajal y hasta una próxima oportunidad.